En este vídeo te voy a mostrar las etapas más vitales para crear vídeos en YouTube. Si quieres empezar ahora a crear un contenido que tus espectadores puedan disfrutar, pero sobre todo, crear el contenido que deseas para tu canal, ya que he visionado cientos de vídeos sobre creación de contenido y recopilado los consejos más útiles y sonados entre los creadores de éxito angloparlantes, que me han servido para entender cómo funciona YouTube hoy en día y acabar monetizando el canal con un solo vídeo. Y un buen punto de partida para que nuestro vídeo tenga una base sólida es comenzando a trabajar en una buena idea, para que nuestro vídeo sea capaz de llamar la atención, aportar valor y adaptarse al interés de tu audiencia. Para ello, primero es fundamental tener claro el nicho de nuestro canal o la temática sobre la que trata, para tener una audiencia más estable y menos dividida. Y sobre todo, tener un nicho definido aumenta las posibilidades de que YouTube muestre tus vídeos a los usuarios con el mismo perfil de interés en el apartado de recomendados. Aunque si no tienes claro el nicho de tu canal, puedes averiguarlo con la suma de lo que más te interesa, tus ventajas, lo que se te da bien y lo que puedes aportar, y tu propósito. Pero si todavía no lo tenemos claro, podemos experimentar con diferentes temas en los primeros vídeos, hasta sentirnos cómodos con lo que hacemos y ver interés en los espectadores. Si quieres empezar pero todavía no lo has hecho, todo apunta a que lo estás sobrepensando. Por eso, es recomendable dar el primer paso con los primeros vídeos, para verte involucrado en la creación de contenido. Ahora, si ya tenemos claro el nicho de nuestro canal, ¿cómo podríamos conseguir una buena idea? Cada creador tiene su fuente de ideas. La más infalible, en mi opinión, son las propias experiencias personales basadas en tu nicho, para generar confianza en los espectadores y para ayudar a las personas con tu mismo interés. Otra forma de conseguir ideas es escuchando las sugerencias de la comunidad para crear vídeos que sepas que pueden servirles. Pero si quieres ir a lo grande y llamar la atención del espectador, también puedes apuntar una lista de las ideas consideradas demasiado buenas para ser ciertas, relacionadas con tu nicho. E incluso también puedes hacer una investigación de las tendencias a corto plazo para alinearlo con tu nicho y así conseguir ideas que puedan atraer una audiencia más amplia. Pero una buena idea no servirá de nada si nadie hace clic en nuestro vídeo. Por eso, para nuestro siguiente paso, tenemos que convertir nuestra idea en un título y miniatura que llame la atención. Espera, tenía todo preparado para grabar ya el vídeo. ¿Por qué es tan importante preocuparnos por esto ahora? Porque al basarnos en un concepto previamente definido con un título y una miniatura, nos servirá para tener claro cuál es la dirección del vídeo y por lo tanto ayudarnos en todo el proceso de creación. Pero sobre todo, es importante preocuparnos por conseguir un buen título en miniatura para que sea capaz de llamar la atención en el apartado de recomendados. Y esto se puede ver en las analíticas de nuestro vídeo, como la tasa de clics, que muestra el porcentaje de usuarios que han hecho clic en tu vídeo en relación a las veces que se ha mostrado en su pantalla. Para mejorar esta métrica, primero debemos procurar que nuestro título sea lo más claro y breve para el espectador, a poder ser con menos de 60 caracteres. También ayuda a que el título esté impulsado por una intención de beneficio para responder a una ambición del espectador. Una regla de oro que nos puede servir es la salud, el dinero o el amor. E incluso puedes hacer lo que los angloparlantes llaman abrir un bucle, que es crear intriga con el título. Y sobre todo, que nuestro título pueda generar curiosidad. Pero no servirá de nada tener un buen título si no le añadimos una buena miniatura que primero combine con el contexto del título y el estilo del vídeo. Además, para que el usuario comprenda al momento el contenido de nuestro vídeo y así decidir entrar a verlo, nuestra miniatura debería ser lo más fácil de comprender. Para ello, es muy aconsejable simplificar la miniatura evitando colocar demasiados elementos o detalles. Y thumbsup.tv es una página muy útil que nos sirve para observar cómo se visualiza nuestro título y miniatura en diferentes dispositivos. Vale, ahora que hemos podido plasmar nuestra idea con un título y una miniatura llamativa, es hora de estructurar y organizar el contenido con un guión, para que nuestro vídeo sea lo más comprensible y entretenido para el espectador. Podemos hacer nuestro guión palabra por palabra para estar más seguros y no divagar, o también por bullet points, donde se escriben las palabras clave en puntos numerados para después desarrollar o improvisar tú mismo. Por cierto, ¿sabías que puedes añadir este símbolo con Alt más numerador 7? Yo tampoco, pero puedes combinar estas dos formas. Ahora, para empezar con el guión, podemos partir desde una estructura generalmente formada por la introducción, el contenido y el final. Aunque si queremos que nuestro vídeo sea recomendado por el algoritmo, tenemos que mejorar la retención en nuestros vídeos, mostrado en las analíticas de nuestro vídeo como la duración media de las visualizaciones. Sin embargo, con la llegada de los nuevos formatos, la capacidad de atención de las personas se ha reducido tanto como la de un pez. Por lo tanto,
tanto, es importante cumplir las expectativas que ha generado nuestro título y miniatura en los primeros segundos de nuestra introducción con el gancho. Y una buena forma de conseguir un buen gancho es empezando por explicar el contenido de nuestro vídeo de la manera más breve y concisa que se nos ocurra. Después de acabar con nuestra introducción, podemos empezar separando el contenido por apartados o esquemas para dividir y visualizar mejor el contenido. Recuerda incluir elementos de storytelling o narración y así aumentar la retención en el resto de tu vídeo. Por último, el final de tu vídeo es el mejor momento para hacer la mejor llamada a la acción, sugerir al espectador que vea otro vídeo tuyo, porque las horas que visualice después el espectador se sumará al vídeo de origen. De esta manera, el algoritmo de YouTube interpreta que tu vídeo ha sido la razón por la que el usuario ha seguido en la plataforma. Por lo tanto, tu vídeo será más recomendado. Pero una vez organizada nuestra gran idea con un guión, si no priorizamos los aspectos más fundamentales en la etapa de grabación, podemos estropear nuestro vídeo. Por eso, el orden de prioridad e inversión a la hora de grabar debería de ser la siguiente. Primero el audio, después la iluminación y por último, si se puede, la cámara. Pero, ¿por qué en este orden? Porque dependiendo de nuestro contenido, tener un mal audio es lo peor que se puede encontrar un espectador, siendo capaz de sacarlo completamente de tu vídeo. Por eso, si hay algo en lo que deberías de enfocarte o invertir primero para grabar, es en un buen audio. Por suerte, no hace falta gastarse un dineral para conseguir un buen resultado. Y si no me crees, el micrófono que estoy utilizando ahora mismo es el T-Bone SC400 y cuesta 50 euros. Como ves, con una correcta configuración podemos tener un resultado más que decente, como ajustar la ganancia para que no pase de 0 decibelios, dirigirse directamente al micro, a palmo y medio de distancia, y procesar el audio todo lo que sea necesario. En cuanto al programa para grabar la voz, la mayoría de creadores prefieren usar Adobe Audition, aunque personalmente prefiero grabar la voz y procesarla en el mismo programa de edición. Por otra parte, con una correcta iluminación puedes verte bien con casi cualquier cámara, incluyendo móviles o webcams, y por lo general esto se puede conseguir con 3 esenciales fuentes de luz, empezando con la luz clave, que es nuestra principal fuente de luz, y a partir de aquí podemos sumar la luz de relleno para suavizar las sombras que genera la luz clave. Y si quieres ir más allá, puedes añadir la luz de contra, una luz de color intenso que ilumina por el costado y sirve para separarnos del fondo. Teniendo todo lo mencionado anteriormente, tener una buena cámara apenas se percibe por el espectador, aún siendo el apartado más caro de los 3, con diferencia. Pero si necesitamos grabar con la cámara, será de gran ayuda tener una lista para apuntarnos todo lo que necesitemos grabar, incluyendo vídeos de B-roll suficientes y variados, que es muy útil para mantener el interés, hacer transiciones o respaldar lo que decimos. También puedes conseguir gratuitamente vídeos de B-roll en páginas como Pexels, Pixabay, Videvo, Cover o Mixkit. Y una vez con todo nuestro material de calidad grabado, podemos crear un vídeo lo más entretenido e interesante posible gracias a las técnicas de edición. Para ello, primero es fundamental aprenderse las nociones básicas del programa de edición que hemos escogido para editar con más seguridad. También es bastante recomendable aprenderse los atajos del teclado para trabajar con mucha más fluidez. Hay cientos de tutoriales en YouTube para aprender según lo que necesitemos. Con la experiencia acabarás creando tu propia personalidad con la suma de todo el diseño que decidas incluir en tus vídeos. Puede ser una preferencia por unos colores o tal vez un estilo basado en un género. Si quieres mostrar cuál es el estilo de tus vídeos, estás invitado al servidor de Discord. Pero como hemos mencionado anteriormente, es importante cumplir las expectativas que ha generado el título y la miniatura para mejorar la retención. Por eso es conveniente que gran parte de nuestro esfuerzo esté enfocado en nuestra introducción, acompañado con un buen ritmo en el montaje, recursos sonoros para crear impacto y, a ser posible, mostrar avances del vídeo para generar intriga y motivar al espectador a querer ver más. Además, la mayoría de usuarios previsualizan el vídeo antes de entrar, así que estaría bien tomarse los primeros segundos de tu vídeo como la segunda miniatura. Ahora, dependiendo de tu contenido, para conseguir un vídeo entretenido e interesante y así mejorar la retención, es esencial tener un buen ritmo en la edición. Para ello, podemos tener como referencia para realizar cortes el ritmo de la música y sus compases o la locución. Incluso algunos creadores tienen en cuenta realizar un corte en un máximo de 8 segundos por plano para mantener la atención del espectador. Otro recurso para hacer el vídeo más interesante es acompañar la imagen con efectos de sonido. Pero si no conseguimos
conseguimos una correcta mezcla de audio, podemos sacar al espectador de nuestro vídeo. Por eso es importante equilibrar el volumen para evitar los cambios de volumen bruscos y, sobre todo, destacar los elementos más importantes. Aún así, recomiendo confiar en tus oídos en todo momento. Y una vez exportado, conviene revisar el vídeo para observar si se te ha colado un error. Ya tenemos el vídeo acabado y en nuestras manos. Sin embargo, sería una pena que después de todo nuestro trabajo tuvieras una visibilidad limitada por no haber tenido en cuenta la última etapa, a la que se le conoce como SEO o la optimización para motores de búsqueda, que es el conjunto de prácticas y decisiones para mejorar la visibilidad y el posicionamiento, por lo que no viene mal aprender un par de técnicas. La primera es la investigación de palabras clave con diferentes herramientas y páginas web como vidIQ o Answer Public para observar su valoración por el volumen de búsqueda por los usuarios, la competencia entre creadores y la tendencia en la actualidad. Y así valorar si incluir estas palabras de alto volumen en nuestro título, descripción o etiquetas. La segunda práctica para mejorar nuestra visibilidad es buscar nuestro título en YouTube, para observar cómo se posicionan otros creadores del mismo nicho y de esta manera incluir en la descripción, título o miniatura recursos que no se incluyan en otros vídeos para destacar y diferenciar nuestro contenido. Teniendo todo esto en cuenta, ya solo nos queda rellenar toda la información para subir el vídeo. Pero para que YouTube pueda procesar toda la información de nuestro vídeo a tiempo, es muy aconsejable programar la publicación y no subirlo inmediatamente. Además, es bastante emocionante ver el vídeo con tu audiencia. Recuerda compartir el vídeo en todas tus redes para ampliar tu alcance una vez publicado y responder a todos los comentarios posibles para fomentar la participación y así mejorar tu visibilidad, pero sobre todo, para empezar a crear tu comunidad. Entonces, después de conocer todas las fases de creación de vídeo y su orden de preferencia, es importante mejorar, tengas el nivel que tengas, en una o más etapas de cada vídeo para perfeccionar constantemente nuestras habilidades y la calidad. Además, deberíamos de buscar un equilibrio entre lo que te gusta a ti y a la audiencia para evitar quemarnos por obsesionarnos con los números y datos o para evitar la desmotivación por tener una baja visibilidad. Porque es normal que con el tiempo sintamos buscar el reconocimiento por todo el esfuerzo dedicado. Pero como el reconocimiento puede tomar tiempo y mejorar también, es importante tener constancia y paciencia. Por eso, con la mejora constante y el equilibrio que hemos mencionado, será mucho más llevadero. Porque como cualquier habilidad, viene bien enfocarlo como una inversión a largo plazo. Muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Si te ha sido útil, déjamelo saber con tu like y suscripción. Y si tenías pensado empezar en Twitch para crecer como creador de contenido, amigo, en este vídeo hay 5 razones de por qué no es la mejor idea. Hasta pronto.